Bueno, pues si estáis conmigo, volvemos otra vez a Segunda de Corintios, al pasaje que ha leído Paco y que ahora vuelve a leer Paco, ¿no? Bueno, pues si estáis conmigo, lo volvemos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos desde el 12 hasta el 17. Y la palabra de Dios nos dice, es Pablo quien está hablando, y es Pablo quien envía la carta, claro. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que nos bendigas y que tú me uses a mí, Señor, para llevar tu palabra a tu pueblo aquí reunido, de tal manera que salga edificado en este día. Ayúdame, Señor, para no decir nada que se me ocurra a mí, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí, si esa es tu voluntad, y obres de esa manera en el corazón de tus hijos aquí presentes y también en el corazón de quienes no te conozcan. Si entre nosotros hubiera personas que no te conozcan, yo te ruego que tú les hagas entender que es necesaria la salvación y que no hay nada más valioso que la salvación. Te pido también, Señor, por nuestros hermanos que hoy no están aquí, porque les ha ocurrido alguna cosa o por el motivo que sea, yo te pido que cuides de todos ellos y que sea el motivo cual sea por el que falten, que tú los fortalezcas en todo momento. Gracias por las cosas que nos das. Te pido todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, este pasaje empieza diciendo que Pablo llegó a Troas. Y Troas, según algunos, es una ciudad que está cerca de Troya. El nombre se parece. Quizá hayáis oído hablar de Troya, porque Troya aparece en muchas películas. Imagino que sí, ¿verdad? El caballo de Troya. El troyano. Los troyanos ahora son un virus informático. Durante mucho tiempo se dudó de si Troya existía, pero en el siglo XIX se encontraron los restos. Entonces, esta ciudad, Troa, seguramente está cerca de Troya. No sé si conocéis la historia de Troya. Bueno, lo voy a resumir. Ocurre que en Troya había un príncipe que se llamaba Paris, que vio a una mujer que se llamaba Helena, que era hija de la reina de Esparta, y resulta que se enamoró enseguida. Parece que Helena era la mujer más hermosa que había en el mundo, porque su madre era la reina de Esparta y su padre era ni más ni menos que Zeus. Entonces lo que hizo Paris fue secuestrarla a Troya, pero resulta que Helena estaba casada y su marido, que se llamaba Menelao, no se tomó muy bien el secuestro de su esposa, y tenía un hermano que se llamaba Agamenón, que quizá también os suene, que también era rey, porque de este se dice que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y ellos, junto con otros muchos griegos que se tomaron a mal el rapto, pues fueron a Troya a rescatar a Helena. La cuestión es que se pasaron allí como 10 años así y no había manera, la ciudad no se rendía. Los muros de Troya eran muy fuertes. Así que después de 10 años dejaron un caballo en la puerta, un caballo de madera muy grande, y el ejército simuló que se iba. Por la noche, los troyanos, que parece que construían buenos muros, pero eran un poco confiados, abrieron la puerta, metieron dentro al caballo, pensaron que era un regalo, y después de admirarlo, supongo yo, se fueron a dormir. Y entonces, dentro del caballo, había una serie de héroes griegos, entre ellos Odiseo, que cita estas cosas en la Odisea,
de Homero, y esos héroes griegos salieron del caballo, abrieron las puertas, entró el ejército y destruyó la ciudad. Esto nos tiene que hacer pensar que no debemos ser muy confiados. Pero bueno, todo esto era para captar vuestra atención, que es lo que hay que hacer al principio de la predicación. ¿Lo he conseguido? Pues ahora vamos allá, porque esto no es bíblico, claro. Bueno, Pablo va a Troas y dice que va a predicar el Evangelio de Cristo. Porque vosotros sabéis que Pablo lo que hacía era predicar el Evangelio allí donde iba. Pero dice que cuando llegó a Troas, aunque se le abrió puerta, no tuvo reposo. Bueno, vosotros sabéis que Pablo era un hombre que no solo predicaba el Evangelio, sino que amaba a todas las iglesias. Y esta carta va dirigida a la iglesia de Corinto, que es una iglesia que él mismo había fundado, y lo podéis ver en el libro de los Hechos, capítulo 18, durante el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero. Después, si fuerais al libro de Hechos y leéis el capítulo 18, el 19 y el 20, veréis que en el 19 ya empieza el tercer viaje misionero y ahí se cita a Troas varias veces y se cita este momento también. Cuando Pablo llega a Troas, en este momento que aquí se cita, es el momento en el que Pablo está en marcha en el tercer viaje misionero y pasa de Troas a Macedonia. Troas, no lo he dicho, está en lo que sería ahora mismo Turquía. Allí en aquel mapa no se ve muy bien, pero Troas estaría, digamos, en Turquía, en la actual Turquía, en la costa, en la parte norte, y cuando dice que pasa a Macedonia es que pasa a la actual Grecia. Luego, en el capítulo 19 y 20 de Hechos, también se cita Troas otra vez cuando hace el camino de retorno. Y ocurre un hecho que seguramente recordaréis. Pablo está predicando, predica mucho. Hay un joven que se llama Eutico que está junto a la ventana y se cae desde el tercer piso y se muere, pero Pablo se pone sobre él y vuelve a vivir. O sea que esta es una ciudad por la que pasa Pablo varias veces. Y aquí es el momento en el tercer viaje misionero cuando va en camino hacia Macedonia y hacia Grecia. Y además de predicar, Pablo había quedado en Troas con Tito. Pablo había enviado por delante a Tito y le había dicho que tenía que ir a llevar una carta a la iglesia de Corinto. Y Pablo lleva a la iglesia de Corinto una carta que, si recordáis, es denominada carta severa, y es una carta de la que no tenemos constancia, pero que Pablo tuvo que escribirle a los hermanos de Corinto entre la primera y la segunda. Entonces, Pablo ha quedado con Tito, que se van a ver ahí en Troas, pero no lo encuentra. Y como sabéis, entonces no había teléfonos móviles. Así que no sabe lo que le pasa, pero él está impaciente porque él quiere conocer noticias de Corinto. La carta que lleva Tito a Corinto es una carta dura, por eso se llama carta severa, porque Pablo le reprocha cosas a los corintios. Y quiere saber cuál es la respuesta de los corintios. Porque la carta de Pablo, aun siendo dura, no tiene como objetivo, digamos, avergonzar a los corintios. Su objetivo es que los corintios se den cuenta de que están actuando mal. Si recordáis, en la primera carta a los corintios, Pablo les reprochaba muchas cosas porque había mucho pecado en la iglesia de Corinto. Entonces, la intención de Pablo es que los corintios se den cuenta de su pecado y reaccionen de una manera positiva. Parece que fue así porque en el capítulo 7 de 2 de Corintios, si vais conmigo, capítulo 7 es un poco más adelante, capítulo 5, aquí Pablo menciona cómo ha reaccionado la iglesia de Corinto después de que se la llevara Tito, después de que Tito le llevara esa carta. Y dice, capítulo 7, versículo 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es decir, Pablo está diciendo que la reacción de los corintios fue una reacción positiva. Tito le llevó una carta dura, una carta severa, pero ellos reaccionaron bien.
de manera que Pablo se alegra porque sabe que de esa manera es como la iglesia va bien. A veces en las iglesias ocurren cosas, hay pecado y es necesario combatirlo. Y cuando se combate, pues se producen circunstancias y situaciones duras de vivir, pero todo eso tiene que ver con la buena salud espiritual de la iglesia. Sin embargo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12, lo que ocurre es que Pablo no sabe cómo han recibido los corintios esa carta, está inquieto y entonces dice, se me abrió puerta, pero no tuve reposo. Esta expresión, se me abrió puerta, es una expresión bíblica muy conocida y yo creo que todos vosotros entendéis lo que quiere decir. Cuando se dice se me abrió puerta, se está diciendo que las cosas están dispuestas de tal manera que Dios desea que ocurra algo. Aquí lo que Dios desea que ocurra es que Pablo predique. Y por eso dice, se me abrió puerta. Esta expresión es tan antigua que ya aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 22. Y Pablo también se lo había dicho a los corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9. Si vais ahí, será cuestión de una página más atrás. Le dice Pablo a los Corintios en la primera epístola, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El sentido aquí es el mismo. Se me abre puerta significa, puedo predicar porque Dios bendecirá la predicación con conversiones. Lo cual no quiere decir que sea fácil, porque ahí dice, hay adversarios. Siempre hay adversarios, pero aún así, abrirse puerta significa que a pesar de las dificultades, va a haber fruto debido una vez que se predique. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 14, si vais conmigo, también aparece esta misma expresión. Y a mí este versículo me gusta mucho porque tiene un sentido similar, pero un poquito diferente. En Hechos 14, 27. Hechos 14, 27 se dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Digo que esto me parece muy interesante porque esa puerta a la que Pablo se refiere es una puerta que tiene que ver con todos nosotros. Porque dice, se ha abierto puerta a la fe de los gentiles. Es decir, el evangelio no solo es para los judíos, el evangelio es también para los gentiles. Y me gusta el versículo porque yo me veo representado en él. Esa puerta que estaba abierta entonces sigue abierta hoy. Y todavía muchos gentiles alcanzan la fe, como los que estamos aquí. Quizá entre nosotros haya algún judío, no lo sé, pero es bastante probable que todos seamos gentiles. Y en nosotros se cumple lo que aquí se dice. La puerta a la fe de los gentiles sigue abierta y en consecuencia, lo mismo que entonces, es necesario llevar el mensaje del Evangelio también a los gentiles. Bien, entonces Pablo reconoce que llega a Troas y que allí todo está dispuesto por Dios para que él predique y haya conversiones. Sin embargo, Pablo no lo hace. Dice, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito. Y fijaos en el que leímos antes, en el capítulo 7, versículo 5, donde, digamos, sería la continuación de esta idea o de ese momento, ¿no? Y ahí también dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Y me gusta mucho cómo lo expresa Pablo, porque refleja y resume de esta manera tan simple, de fuera conflictos, de dentro temores, algo con lo que sin duda alguna todos nosotros estamos familiarizados, porque en algún momento nosotros también habremos estado sin reposo por cosas que pasan en nuestra vida. Y fuera hay un conflicto y dentro de nosotros hay un temor y eso resulta que no nos deja vivir. Y estamos mal y estamos inquietos. Lo que le pasa a Pablo es que, debido a que no tiene reposo, lo que hace es que se va de Troas a Macedonia en busca de Tito. A los creyentes esto también le puede ocurrir, es decir, no esto exactamente, sino que también todos nosotros en cualquier momento, por las circunstancias que sean, afanes, conflictos, problemas laborales,
encarecimiento de los precios, yo qué sé, falta de vivienda, cosas que tienen que ver con nuestra vida, también nosotros podemos vivir circunstancias en las cuales estamos sin reposo. Y estar sin reposo da idea de que estamos inquietos, de que estamos constantemente pensando en alguna cosa, y eso, si somos creyentes, seguramente nos va a alejar de Dios. A no ser que entendamos que Dios está en control de todas las cosas. Si no es así, nosotros viviremos en reposo y estaremos intranquilos. En ocasiones hay personas a quienes la falta de reposo le afecta tanto que no solo dejan de participar en las cosas de la Iglesia, sino que a veces dejan de venir, y a veces dejan de venir durante mucho tiempo. Y llega un momento en el que ya no sabemos si han sido creyentes alguna vez o si han sido incrédulos. Desde luego, si son creyentes, aunque se alejen, volverán. Pero es evidente que las preocupaciones influyen grandemente en nuestro servicio a Dios, porque nos fijamos en nosotros y en nuestra preocupación y no tanto en Dios. Y esto es lo que le ha pasado a Pablo. Si nos fijamos en la Biblia, veremos que hay muchas personas a quienes a veces le ha faltado el reposo de un modo u otro. En el libro de los Números, en el capítulo 11, Moisés mismo dice: tengo un pueblo muy grande, y le dice a Dios: quiero morir. Y le pide la muerte, porque está angustiado en ese momento. Dios no le da la muerte, y lo acabará consolando. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, también dice que le dé Dios la muerte, porque se ve solo y tiene una obra por delante difícil. Jeremías, en el capítulo 20, Jeremías no pide que Dios lo mate, pero maldice el momento en el que nació. Habla de su nacimiento, de cuando fue concebido, maldice ese momento, lo mismo que Job también. Y podemos pensar en David y tantos salmos como hay, donde él da idea de las circunstancias difíciles por las que atravesó. Bien, en cualquier caso, todos nosotros podemos, por los motivos que sean, podemos vivir sin reposo y podemos, viviendo sin reposo, alejarnos de Dios y de su servicio. Nos puede pasar a cualquier persona. Ahora, cuando le pasa en este tiempo a un pastor, podemos pensar que el daño que se produce a la Iglesia es un daño muy grande. Pablo aquí no tiene reposo y deja de predicar allí donde tenía la puerta abierta. Pero ¿qué ocurre en una iglesia cuando un pastor pierde el reposo? Pues la iglesia va a ir mal. Y si pierde el reposo hasta el punto de abandonar todas las cosas, pues las ovejas se quedan sin pastor y se dispersarán. Naturalmente, la pérdida de reposo, desde mi punto de vista, es, yo creo que prácticamente en el 100% de los casos, un pecado. Porque nos hace olvidar que Dios está en control de todas las cosas. Cuando nosotros perdemos el reposo hasta el punto de darle la espalda a Dios y a las cosas de Dios, lo que estamos diciendo es que no confiamos en Dios y en su soberanía. Lo que estamos diciendo es que estamos muy preocupados de nosotros y que no creemos que Dios tenga control de todas las cosas. Por tanto, tenemos que verlo como un pecado y cuando falta el reposo, lo que debemos hacer, lejos de pensar en lo grave que es la circunstancia por la que estamos atravesando, lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Señor y en sus cosas y vivir confiados sabiendo que Dios tiene control de todo lo que está ocurriendo. Por mal que yo esté, Dios no lo ignora. Aunque yo crea que lo que me está pasando no tiene solución, Dios, si quiere, le puede dar una solución. Y a su debido tiempo la dará. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Confiar en el Señor. Yo entiendo que un incrédulo no actuará así, pero nosotros los creyentes, ante la falta de reposo y la inquietud en nuestra vida por las cosas que pasen, lo que tenemos que hacer es volvernos a Cristo y confiar en que Él obrará. Y lo que tenemos que hacer es orar pidiéndole que nos ayude. Y después, descansar. Eso es lo que tenemos que hacer. También tenemos que pensar que lo mismo que a nosotros nos ocurren cosas graves y podemos descuidar las cosas del Señor, al pastor de nuestra iglesia también le puede pasar. Por tanto, pensemos también en Él y oremos al Señor para que eso no ocurra. Porque a veces nosotros conocemos nuestros problemas y los contamos a los demás. Y a veces escuchamos los problemas de otros.
Pero a veces pensamos que el pastor no tiene problemas. Y los problemas que tengo yo los tiene todo el mundo. Por tanto, si algo tiene que hacer la Iglesia es orar para que al pastor no le falte el reposo, para que viva tranquilo y confiado. Claro, todos somos humanos y con mucha frecuencia, pues, actuaremos de maneras humanas, con poca confianza tal vez, habrá momentos de debilidad, quién sabe. Bueno, el consuelo, por supuesto, siempre viene de Dios. Y Pablo aquí lo reconoce en el versículo 14 cuando dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y yo entiendo que lo que está diciendo Pablo es que Dios lo consuela. De hecho, también en el capítulo 7, en lo que hemos leído, Pablo da gracias a Dios. Pablo quizá haya actuado mal abandonando Troas para ir a Macedonia porque no tiene reposo, porque está preocupado de lo que ocurre en la iglesia en Corinto. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que era un hombre dedicado a Dios, que amaba las iglesias, que amaba la obra de Dios, que deseaba proclamar el Evangelio en todas partes. Y en el versículo 14 podemos pensar que Dios lo ha consolado y restaurado, y él mismo dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y da gracias a Dios, que es de quien viene el verdadero consuelo. Porque en ocasiones consolar a las personas puede parecer sencillo, ¿no? Pero el consuelo humano no llega a ser nunca tan eficaz como es el consuelo divino. Yo recuerdo personas a las que he tenido que consolar porque han perdido a una persona, a un ser querido muy próximo, ¿no? A una prima mía que perdió un hijo. ¿Y de qué sirven las palabras? Porque a veces tú tratas de consolar a esa persona y esa persona tiene un dolor dentro que es muy difícil de entender. Pero Dios sí entiende nuestro dolor en los momentos de crisis. Por tanto, Dios sí nos puede consolar. Pablo le da gracias en el versículo 14 y después dice que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y esto lo tenemos que entender bien, porque aquí Pablo utiliza la palabra triunfo. ¿Qué significa triunfo? ¿Victoria? A día de hoy, nosotros utilizamos la palabra triunfo para hacer referencia a un éxito o a una victoria. Pero Pablo lo utiliza en realidad de otra manera, porque un triunfo en el mundo romano era un desfile, era una celebración, era la celebración de una victoria. En el mundo romano había veces en los que Roma luchaba con otras naciones, con otros países, con otros reinos, con otros grupos, con todo el mundo. Y había batallas grandes y batallas pequeñas, guerras grandes y guerras pequeñas, más o menos como sigue habiendo en nuestros días. Pero cuando un general romano tenía una victoria sobre algún otro reino, y era una batalla en la cual había más de 5.000 muertos. Y esa batalla ponía fin a la guerra. Y además Roma extendía su territorio. Y además de todo eso, capturaban prisioneros. Y capturaban también las insignias del ejército vencido. Los romanos tenían águilas. Y los demás pues tendrían otras cosas. Las legiones llevaban esas águilas que eran símbolo de Roma. Si una legión perdía sus águilas, era un hecho tan vergonzoso que la legión acababa desapareciendo. Pues ellos capturaban las insignias de otros, que era algo así como declarar que la victoria era completa. Cuando ocurrían ese tipo de victorias, que no ocurría siempre, lo que hacía Roma era, digamos, premiar a ese gran general con un desfile en Roma. Y en ese desfile pues participaba toda la ciudad y participaba todo el mundo, y participaban también los senadores, y el general iba adelante, y después iban soldados, y después iban los soldados enemigos capturados que iban a ser convertidos en esclavos, y ahí iban esos símbolos que identificaban al enemigo vencido y que venían a decir Roma está por encima de todos. Pues eso era un triunfo. Muchos teólogos se han preguntado, bueno, ¿y si ese es el triunfo, en el triunfo en Cristo, quién es el general? ¿Es Pablo? No, Pablo no puede ser el general a quien se le da el triunfo, porque el triunfo en último caso, el general tiene que ser Cristo.
Y otros dicen, bueno, y entonces Pablo en ese triunfo, ¿qué oposición ocupa? Bueno, Pablo podría ser un esclavo, porque a veces él mismo se declara esclavo de Cristo, pero no, eso tampoco sería así. La idea que quiere transmitir aquí Pablo es que si nosotros trabajamos para el Señor, y es algo que debe hacer todo creyente, independientemente de las vicisitudes de cada día, independientemente de las cosas buenas o de las cosas malas, independientemente de lo mucho que suframos haciendo la obra de Cristo, nosotros siempre obtendremos un triunfo, que no nos pertenece a nosotros, sino a Cristo. Y a partir de ahí es mejor no hacer más analogías con el triunfo romano. Pablo lo que quiere decir es que nosotros somos llamados a recibir un gran honor por parte de Dios si nosotros cumplimos con el trabajo que Dios tenga encomendado para nosotros, que eso es lo que hacer. Y Pablo está diciendo aquí, sea lo que ocurra, en realidad yo recibiré grandes honores de Dios por participar en su obra. ¿Y cómo participa Pablo en la obra de Dios? Pues en el versículo 14 lo dice, y por medio, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fijaos, Pablo utiliza constantemente imágenes para darnos, para transmitirnos ideas muy importantes. Aquí utiliza la expresión el olor de su conocimiento. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Porque Pablo está hablando de su trabajo y dice, por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Predicar. Entonces, ¿el olor de su conocimiento qué es? Pues es dar a conocer quién es Cristo en todas partes. Y ahí utiliza esa expresión, olor de su conocimiento. Si os fijáis, esa palabra olor la utiliza en más ocasiones. De hecho, la utiliza 4 veces en estos versículos que hemos leído y aparece también en el título que le he puesto yo a esto que os estoy contando. El olor que agrada a Dios. Todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Vosotros recordaréis que según la ley de Moisés, los israelitas tenían que llevar a cabo una serie de sacrificios. Esos sacrificios consistían en matar animales que eran inocentes y esos animales cargaban con el pecado humano, con el pecado de la persona que había cometido el pecado. Y había sacrificios por pecados, sacrificios por la nación, sacrificios de muchos tipos y diferentes animales que se sacrificaban. Todo eso lo podemos ver en la ley. Y al final de ese proceso, siguiendo el orden establecido por Dios, lo que se hacía es que todo ese animal sacrificado, o bien todo o bien parte, era quemado. Y cuando se quema una cosa, sale humo. Esto lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que sí. Cuando se quema una cosa sale humo y el humo asciende. Y entonces en la Biblia se decía olor grato a Jehová. Con lo que estaba diciendo que a Jehová le gustaba eso que estaba ocurriendo. Evidentemente, cuando se dice olor grato a Jehová o se utilizan términos similares, no se está diciendo que Dios tenga un olfato y de una manera sensitiva pueda oler eso que está ocurriendo. Lo que está diciendo es que a Dios le agrada lo que se está haciendo. Esa expresión da idea de que Dios aprueba ese sacrificio. No exactamente de que Dios esté oliendo el humo para ver cómo huele la carne quemada. No es eso exactamente, sino que a Dios le agrada lo que está pasando. Y aquí, pues también se utiliza en algunas ocasiones de esa manera. Lo que ocurre es que en el Nuevo Testamento ya no se sacrifican animales. Entonces, cuando se utiliza ese tipo de expresión o expresiones similares, lo que se quiere dar a entender es que Dios se complace en algo que está haciendo el creyente. Y cuando dice en el versículo 15, somos grato olor a Cristo, lo que está diciendo es que nosotros, y nosotros son los creyentes, es que nosotros hacemos algo que a Dios le gusta. A mí esta expresión, que somos grato olor de Cristo en los que se salvan, me pareció muy interesante porque me hacía pensar en el olor que hay en las familias, ¿no? En cada familia, en cada casa suele haber un olor diferente
Y tú estás en tu casa y a veces hueles una manta o una sábana o la ropa y eso tiene un color particular. Y si vas a una casa, pues a otra casa seguramente hay otro color que no te resulta tan agradable como el de la tuya. Yo lo recuerdo, por ejemplo, todavía a veces en las mantas que tiene mi madre, recuerdo olores de cuando yo era muy pequeño. Y a mí me resulta muy agradable y me hace gracia pensar, bueno, me hace gracia y me gusta que nosotros, para Dios, tenemos el olor de Cristo, ¿no? Que es el olor familiar de la casa de Dios. Un olor que es agradable para Él. Y un olor que también debe ser agradable para nosotros. Cuando digo ahora nosotros, me refiero a los creyentes, claro. Pero la idea que se quiere transmitir aquí en el versículo 15 va más allá de eso, porque dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que le salvan y en los que se pierden. Y luego utiliza otra vez, en 2 ocasiones más, la palabra olor en el versículo 16, porque dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y está hablando de diferentes olores, olor de muerte y olor de vida, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, pues Pablo lo que está queriendo decir es que nosotros somos grato olor a Dios porque cumplimos con su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Que es la predicación. Somos grato olor porque hacemos su voluntad cuando predicamos al mundo y cuando llevamos al mundo el Evangelio. Y somos grato olor porque es una cosa que a Dios le agrada. Dios quiere que eso se haga. Por tanto, somos grato olor. Ahora, cuando la predicación llega a las personas tienen que responder en sentido positivo o en sentido negativo. De esto estábamos hablando esta mañana también. Y eso era entonces y es hoy, y es siempre hasta la segunda venida de Cristo. Cada vez que se predica el Evangelio, aquella persona que escucha el Evangelio debe responder de alguna manera. Puede quedarse callada y hacer como que no responde, pero el silencio es una respuesta negativa. La cuestión es que la respuesta positiva lleva a la salvación. En cambio, la respuesta negativa lleva a la condenación. Por eso aquí dice olor de muerte y olor de vida. Pero antes de llegar a eso, tenemos que darnos cuenta de que aquellos que predican el Evangelio, independientemente de cuántos se salven y cuántos no, de cuántos reciban el Evangelio y cuántos lo rechacen, independientemente de eso, nosotros somos olor grato a Dios porque ya estamos haciendo su voluntad. Y entendemos que esa es nuestra misión. Nuestra misión es llevar el Evangelio. Porque nosotros no podemos salvar a nadie. Quien salva es Dios. Y Dios siempre se glorificará, tanto en los que se salvan como en los que no se salvan, en todos ellos. Vamos a leer un versículo de Romanos, si vais conmigo a Romanos 9, versículos 21-23. (9, 21) dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Os imagináis al alfarero haciendo ahí unos recipientes y tiene un montón de barro y de ese montón extrae un puñado y hace un recipiente? Y ese va a ser un recipiente hermoso para un uso honroso. De ese mismo montón de barro extrae otro puñado y ahora con ese puñado hace otro recipiente para un uso vil. Un uso vil es un orinal. ¿Sabéis qué es un orinal? Por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es, ¿el alfarero tiene potestad para hacer eso o no? Sí. Pues aquí el alfarero es Dios y el barro es el mundo. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Bueno, lo que dice, la idea que se extrae de ahí es que tanto de los que se salvan,
como de los que se pierden, Dios se glorificará. Dios se glorificará cuando haya unas personas que se salven, porque esas personas han recibido el mensaje de salvación y se salvan por medio de la obra de Cristo, y Dios será glorificado. Pero cuando Dios juzgue a los que sean condenados, Dios también se glorificará. En un caso se muestra la misericordia de Dios, en otro caso se muestra la justicia. Y Dios no será injusto ni con los que salva ni con los que condena, porque también aquellos que condenan, muchos de ellos han tenido ocasión de aceptar el Evangelio y sin embargo lo han rechazado. Así que Dios siempre será glorificado. Pero si nosotros entendemos lo que significa olor de muerte y olor de vida, debemos preguntarnos cuál es nuestro olor. ¿Cuál es mi olor? ¿Tengo yo un olor de vida? Claro, esto es siempre en sentido figurado. No significa que sea un olor que se desprenda. Pero, ¿cuál es el olor que tengo yo? ¿Un olor de muerte o un olor de vida? Cuando Pablo dice olor de muerte, debemos entender que está utilizando una expresión bastante fuerte y bastante seria, ¿no? Porque vosotros está hablando de la condenación, por supuesto, pero y porque todos los que no se salvan merecen la muerte. Pero ¿vosotros os imagináis cómo huele un cuerpo muerto? Quizá a día de hoy, ya que hay refrigeradores y estas cosas, nosotros no estemos tan en contacto con la carne putrefacta. Quizá en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en Grecia, era más fácil encontrar quizá en los caminos un animal muerto, o quizá en la casa un trozo de carne que bueno, se queda ahí y acaba pudriéndose. Yo, que sí he olido algún cuerpo muerto, os puedo asegurar que si ahora tuviéramos aquí una bolsa con un filete, un simple filete que estuviera ya en un proceso avanzado de putrefacción, si abrimos la bolsa y respiramos ahí de una manera honda, ¿sí? Si ahí hay carne putrefacta, lo que voy a hacer es vomitar, porque es un olor desagradable, es un olor nauseabundo, es un olor que se te mete como hasta el cerebro mismo. Pues ese es el olor que tienen los incrédulos para Dios. Sin embargo, los que no son incrédulos tienen un olor diferente. Tienen un olor de vida, el olor de la vida que nos da Cristo. Son cosas totalmente opuestas y nos tienen que hacer pensar a cada uno de nosotros cuál es el olor que tengo yo. Y es muy fácil saberlo. Soy salvo. Mi olor es olor de vida. Ahora, ¿soy incrédulo? Cuidado. El olor que yo tengo es ese olor, el de la carne putrefacta, el de carne podrida. Un olor que es nauseabundo y que a Dios le desagrada, tanto como me puede desagradar a mí o más esa carne que está podrida. Ese es nuestro olor. Y creo que aquí todos los que estamos sabremos cuál es ese olor. Porque yo sé si soy salvo o sé si soy incrédulo. Dios es muy claro con este tipo de cosas. Así que nadie creo que se pueda llamar a engaño. Es posible que muchos incrédulos en su mente crean que están bien con Dios y crean que Dios los ve bien. Pero, cuidado, el Dios vivo y verdadero no es el Dios que tú te imaginas. Tú quizá te imagines que Dios es como eres tú y que Dios aprueba todas tus cosas y que Dios justifica tus pecados y que a Dios le agrada todo lo que tú haces. No. Si tú no estás en Cristo Jesús, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios a ti te ve como un trozo de carne podrida que huele como carne podrida. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, pero la idea es esta. La idea es esta. No pensemos que Dios es como yo creo. Para Dios, una persona que no es salva es una persona que no puede pensar que haciendo las cosas que hace en su vida, a Dios le va a agradar o va a recibir el aplauso de Dios. No. Bien, vamos a pensar por un momento en los creyentes. Porque yo entiendo que aquí la mayor parte de la gente somos creyentes y podemos decir, yo huelo a vida. Y Dios me lo dice que huelo a vida.
y suponemos que es un olor muy bueno. Ahora, ese olor, ¿cómo se manifiesta al mundo? ¿Cómo se manifiesta a mi alrededor y entre la gente que me conoce, con toda esa gente con la que yo me relaciono cada día? ¿La gente con la que yo me relaciono se da cuenta de mi olor a vida o no? Vamos a leer un versículo de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí también nos habla de sacrificios, pero es Pablo hablando de sacrificios ya en este tiempo de la gracia. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis... estoy leyendo Corintios, Romanos 12. Sí. Así que, hermanos, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Veis? Aquí se dice la palabra sacrificio. Si en el Antiguo Testamento los sacrificios eran sacrificios de animales, que después se quemaban y se seguían las ceremonias expresadas en la ley de Moisés, ahora que ya se ha producido el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, las cosas cambian. Y ahora, dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora el sacrificio es otro. Yo tengo que hacer el sacrificio. ¿Ahora me tengo que matar? No me tengo que matar, pero dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí se explica un poco en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Estoy en Cristo. Tengo un olor que es el olor de vida. Soy una nueva criatura. Me ha transformado Dios. He nacido de nuevo. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo se manifiesta eso al mundo? Pues evidentemente se tiene que manifestar al mundo en que mi mente ya no es la misma mente de antes. Mis deseos ya no son los deseos de antes. Mis motivaciones tampoco son las motivaciones que tenía antes. Si ahora soy creyente, Cristo está en el centro de mi vida. Por tanto, el olor a vida se muestra a partir de mis nuevos pensamientos en la manera en la que actúo en el mundo. Si mis motivaciones son diferentes y son diferentes mis pensamientos, entonces mi vida entera es diferente y el mundo tiene que verme de una manera diferente por medio de mis actos y por medio de mis acciones. Y esa es la manera en la que se manifiesta al mundo el olor a vida que me da Dios por medio de la salvación. Y así tiene que ser en el caso de todos los creyentes. Pero Pablo añade algo más que tiene que ver con la predicación. ¿Cómo se manifiesta mi amor, mi olor a vida en el mundo? Porque declaro al mundo quién es Cristo. Y eso es algo que también nos incumbe a nosotros. La predicación no tiene que ver solo con el pastor, o no es una cosa que se tenga que hacer solamente aquí, desde el púlpito. La predicación se tiene que hacer también con nuestra vida y con nuestras palabras entre la gente que nos rodea, en todas partes, en el trabajo, o en casa, o con nuestra familia incrédula, o con otras personas, en todas partes. Bien, después de decir esto, el versículo 16, fijaos cómo continúa. Ha dicho, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí Pablo hace una pregunta que también ha suscitado mucha controversia entre teólogos porque muchos han estudiado las palabras originales en griego para ver cuál es exactamente la palabra de Pablo. Y hay quien tiene diferentes ideas, ¿no? Y ha sacado diferentes conclusiones, pero creo que esto se entiende teniendo en cuenta lo que viene antes y lo que viene después. Dice, y para estas cosas, ¿qué cosas son estas? Las cosas a las que se ha referido antes son cosas verdaderamente sublimes, porque tienen que ver con la salvación y con la condenación eterna. Y en definitiva es como si Pablo estuviera, y para llevar este mensaje tan increíble al mundo y tan importante, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede hacerlo? La respuesta podría ser yo, pero esa no es una respuesta correcta. Porque para estas cosas el único que es suficiente
es Dios mismo. Nosotros lo único que podemos hacer es ser meros transmisores del mensaje divino. Nosotros llevamos al mundo un mensaje que viene de Dios. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios para el mundo. Y nosotros, los creyentes, simplemente tenemos el privilegio de participar en esa obra sublime, mayor a cualquier otra obra. Fijaos que aquí, cuando dice estas cosas, Pablo está hablando de lo más importante que pueda haber en esta vida para una persona. Sí, yo ya sé que la mayor parte de la gente vive pensando en otras cosas. Y quizá nos preocupen más los bienes materiales, el trabajo, o la fama, o el éxito, o los placeres. Pero realmente llegará un día en que nos demos cuenta de que todo eso no tenía ninguna importancia. De que al final lo verdaderamente importante es la salvación o la condenación. Y aquí se está haciendo referencia a llevar al mundo el mensaje más importante para la vida de cualquier ser humano, que es el mensaje de salvación. Y se está hablando de eso y lo podemos ver después, porque Pablo hace referencia a la predicación falsa de muchas personas. Y dice, nosotros no somos como otros. Nosotros no somos como esos que medran llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando decimos, ¿quién es suficiente para estas cosas? Solamente Dios es suficiente para transmitir al mundo el mensaje. Pero Dios lo hace a través de creyentes. A través de creyentes fieles. A través de creyentes que son contrarios a los creyentes que se citan aquí. Es decir, a través de personas que no medran falsificando la palabra de Dios. ¿Quién es el encargado de llevar el mensaje de salvación al mundo? Pues creyentes verdaderos que confían en la obra del Espíritu Santo, que son movidos por el Espíritu Santo, que no trabajan por lucro personal, que buscan la gloria de Dios y que desean la salvación de otras personas, no para mi propia gloria, sino para la gloria de mi Salvador. Entonces, este mensaje, quien debe llevarlo al mundo, son simplemente creyentes verdaderos y creyentes sinceros. Porque fijaos cómo termina después este versículo. Hay un libro de Sujel Michelin que tiene este título. Dice, como de parte de Dios y delante de Dios. Y antes ha dicho, con sinceridad. El mensaje del Evangelio se tiene que transmitir al mundo por creyentes verdaderos que sinceramente, buscando la gloria de Dios y sabiendo que lo que hacen, lo hacen en la presencia constante de Dios, desean que otras personas que son incrédulas puedan salvarse y recibir los mismos beneficios del Señor que ya tengo yo. De una manera sincera, de una manera genuina, de una manera verdadera, no por lucro ni para medrar. Bueno, y con todo esto, ya quería terminar simplemente con un par de reflexiones y quizá alguna pregunta. Para incrédulos, si hubiera aquí, y para los creyentes que hay aquí. Volviendo otra vez a la idea del olor, si yo soy un incrédulo, ¿qué olor tengo? Tengo un olor a muerte. Huelo a muerte. Ahora, ¿quiero yo quitarme ese olor? Pues, si soy incrédulo y quiero quitarme ese olor, lo único que puedo hacer es acercarme a los pies de Cristo. De nada sirve que te eches mucho perfume encima o que hagas obras o ritos o ceremonias. De nada sirve que pienses que tú eres bueno y que las cosas que tú haces a Dios le parecen bien. No. Si tú quieres quitar el olor a muerto, lo único que tienes que hacer es acercarte a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y la sangre del Señor te va a lavar de tal manera que acabarás teniendo un olor a vida. Ahora, ¿qué ocurre con los creyentes? Si somos creyentes estamos contentos. Tenemos un olor a vida. Es un olor que agrada a Dios. Pero debemos preguntarnos, ¿ese olor que agrada a Dios es manifiesto entre la gente que me rodea? Pues dependiendo de la respuesta, obremos en consecuencia. Señor y Padre Santo, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que nos ayudes a
a entenderla, Señor, a ponerla por obra. Y también, Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a predicar el Evangelio a otras personas, con nuestros actos y con palabras, a quienes nos rodean, a nuestros familiares, a aquellas personas que queremos y que son incrédulas, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Te pido, Señor, que todos nosotros seamos fieles hijos tuyos que hacen tu obra y que dan testimonio de ti allí donde están. Te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú me has permitido llegar aquí, y te pido, Señor, que cuides y bendigas a la Iglesia de Parla, y te pido también que si entre nosotros en este día hay personas que no te conocen, yo te ruego, Señor, que tú toques su corazón y que se den cuenta de que necesitan la salvación que ofreces en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.